Bienvenidos a Guillemáticas. Hoy vamos a resolver un problema de distancias inaccesibles. Por ejemplo, nos piden calcular la distancia que hay entre dos árboles que están en la otra orilla de un río. Nosotros no podemos cruzar a la otra orilla del río y lo único que podemos hacer es tomar medidas de ángulos que hay entre los dos árboles moviéndonos en nuestra orilla. Por ejemplo, digamos que tomamos una primera medida desde aquí, que llamaremos punto A, del ángulo que hay entre los dos árboles. Luego también podemos tomar otra medida del ángulo que hay entre los dos árboles desde aquí, a una cierta distancia, y también podemos ver desde cada uno de estos puntos qué amplitud o qué ángulo hay entre uno de los árboles y el otro punto desde el cual estamos calculando. Este ejemplo lo he esquematizado con estos triángulos y he puesto unos datos para que podamos resolverlo. Vamos a empezar para ello simplemente dándonos cuenta de que es un problema de trigonometría. Nosotros queremos calcular la distancia que hay entre los dos puntos C y D, lo que hemos llamado distancia inaccesible X, y para eso tenemos que elegir uno de los triángulos en los que esté la X como uno de los lados. Tendríamos dos opciones a elegir: el triángulo que he elegido, el triángulo verde, triángulo ABC, o bien el triángulo BCD. Cualquiera de los dos triángulos nos servirían para calcular esta distancia inaccesible. En este caso hemos cogido el triángulo ADC o ACD. Y nos damos cuenta de que en dicho triángulo los otros dos lados son AC y AD. Así que antes de calcular X, CD, tendremos que calcular la distancia que hay entre los puntos A y C y la distancia que hay entre los puntos A y D. Vamos a empezar con la distancia o segmento AC. Y para eso nos fijamos en otro triángulo en el que esté el segmento AC. Y vemos que en el triángulo ABC está este segmento AC. De hecho, el segmento AC es el lado opuesto al ángulo de 45 grados. Así que, para calcular AC, podemos utilizar el teorema de los senos, ya que tenemos el lado de 150 metros, que es un lado que nos han dado, la distancia en la que nos movemos para hacer las dos medidas, A y B, y podemos fácilmente calcular el ángulo opuesto a esos 150 metros. Con la proporcionalidad que nos proporciona el teorema de los senos, podremos calcular entonces AC con el seno de 45. Antes necesitamos calcular alfa. Hemos llamado alfa al ángulo que nos falta para completar el triángulo A, B y C, que vemos que ya tiene un ángulo aquí de 42 más 38 grados, otro ángulo de 45 grados. Así que en el triángulo ABC calculamos alfa como la resta de 180 menos 42 y 38 y también menos 45 grados. Recordemos que los tres ángulos de un triángulo siempre tienen que sumar 180 grados. Por eso estamos restando 180 menos el ángulo que hay en el vértice A y menos el ángulo que hay en el vértice B. Esto nos da 55 grados. Y ahora, mediante el teorema de los senos, vamos a poder calcular este lado AC en el triángulo ABC. Recordemos el teorema de los senos. A partido por seno de A es igual a B partido por seno de B e igual a C partido por seno de C. Esto significa que hay siempre una proporcionalidad entre un lado y el seno del ángulo opuesto. Esto ocurre con los tres lados y sus respectivos ángulos opuestos en todos los triángulos. Nosotros vamos a coger el lado AC, que es el que queremos despejar, y el seno de su ángulo opuesto en el triángulo en el que estamos, el seno de 45 grados. Y también vamos a coger el lado AB,
que nos lo dan 150 metros, y el seno del ángulo opuesto al lado AB, que es lo que hemos llamado el ángulo alfa, 55 grados. Despejamos AC, multiplicando en cruz 150 por el seno de 45 entre el seno de 55. Y esto nos da aproximadamente 129,48 metros. Ya hemos calculado el segmento AC, que era uno de los que queríamos calcular, uno de los azules. Nos falta ahora el segmento AD. Vemos que el segmento AD pertenece al triángulo ABD y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar el teorema de los senos. Pero para eso, en el triángulo ABD, antes tenemos que calcular cuánto vale el ángulo beta. Lo calculamos. En el triángulo ABD, beta será igual a 180 grados menos 38 y menos 45 y 40. Y esto nos da 57 grados. Así que volvemos a emplear el teorema de los senos, en este caso, para despejar AD en el triángulo ABD. Tenemos que el segmento AD, partido por el seno del ángulo opuesto a AD, que es 40 más 45, 85, tiene que ser igual al segmento AB, 150, partido por el seno del ángulo opuesto a 150 en nuestro triángulo ABD, es decir, el ángulo beta, 57 grados. Y despejamos el lado AD, 150 por seno de 85 partido por el seno de 57. Aproximadamente nos da 178,17 metros. Con lo cual ya tenemos la distancia AC y la distancia AD. Volvemos al triángulo verde, el triángulo del cual queríamos despejar la distancia inaccesible X, o también conocida como la distancia que hay entre los puntos C y D, entre los dos árboles. Ahora utilizaremos el teorema del coseno. El teorema del coseno nos dice que para calcular el cuadrado de esa distancia inaccesible, x al cuadrado, tenemos que multiplicar el segmento AC, tenemos que hacer, mejor dicho, el segmento AC al cuadrado más el segmento AD al cuadrado menos el doble de la multiplicación de ambos segmentos por el coseno del ángulo que hay entre dichos segmentos, es decir, 42 grados. Si sustituimos los valores, lo que obtenemos es un x cuadrado de unos 14.221,73. Y por último, para calcular esa distancia inaccesible, lo que hemos llamado x, hacemos la raíz cuadrada de este valor. El resultado aproximado que nos da es de 119,25 metros. Ya sabemos entonces la distancia que hay entre el árbol C y el árbol D. Y con esto hemos calculado distancias inaccesibles mediante fórmulas de trigonometría.